Mi nombre es Sharon Millerman. Vivo en Virginia Occidental. Bien, entonces mi segunda ECM ocurrió en 2005, en el verano. Y estaba sentado en los escalones traseros de mi casa, hablando por un teléfono inalámbrico, y comenzó a llover, y escuché truenos. Y luego escuché un fuerte revés, y el rayo salió del cielo y golpeó mi brazo derecho. Y cuando lo hizo, sentí este dolor ardiente, abrasador y agonizante. Y el rayo atravesó mi cuerpo y luego viajó por debajo de la casa, y explotó el transformador. Eso estaba justo enfrente de la casa. Pero una vez que me golpeó y atravesó mi cuerpo, dejó marcas de alquitrán negro en los escalones de concreto. Y había sentido ese dolor ardiente y abrasador. Y eso solo duró un minuto. Y luego simplemente me despegué de mi cuerpo. Mi espíritu acaba de salir de mi cuerpo, y ni siquiera sabía que estaba muerto en ese momento. Y entré en mi casa, y comencé a mirar a mi alrededor, y noté que todo tiene este aspecto de oro quemado. Y miré mis cortinas que estaban en mi cocina, y no eran mías. Y luego entré en mi comedor, y los muebles no eran mis muebles. Era mi casa, pero nada en ella era mío. Y me estaba confundiendo mucho acerca de lo que estaba pasando. Y como dije, no sabía que estaba muerto, así que no podía averiguar dónde estaba la gente en la casa. ¿Por qué estos muebles no eran míos? Y luego escuché esta radio de antaño, y estaba sonando. Sonaba como algo de los años 20 o 30, y no pude encontrarlo. Estaba buscando por todas partes esta radio, y pensé, bueno, no hay energía. Sabía que algo había sucedido, pero no sabía que estaba muerto. Y simplemente no pude encontrar nada que estuviera haciendo ese sonido de radio. Y luego, justo en el momento en que comencé a entrar en pánico, apareció esta enorme y amorosa presencia sin forma. Y quiero decir, era enorme. Y él me sintió llena de esta paz y este amor que nunca había sentido en toda mi vida. Y ya no tenía miedo. Y fue como si me levantara en sus grandes brazos y empezáramos a movernos hacia los lados. No subí y no bajé, pero fui de lado. Esta presencia, y me fui de lado. Y nos movíamos muy rápidamente a través de lo que parecían hermosas nubes rosadas y doradas. Y cuando llegamos al final de las nubes, había este jardín más hermoso. Y el cielo era azul, y el aire era realmente dulce, y los colores eran muy vibrantes. Y fue lo más hermoso que había visto en mi vida. Y podía oír el canto de los pájaros, y las flores eran de colores. Ni siquiera tengo palabras para decirte qué colores eran, pero los rosas eran más rosados, los rojos eran más rojos, los amarillos eran amarillos más brillantes, mucho más de lo que ves aquí. Y todavía no sabía en ese momento que era sordo, así que realmente no sabía lo que estaba pasando. Yo iba con la corriente. Y dos hombres se adelantaron. A medida que avanzábamos un poco más en el jardín, dos hombres se acercaron y me saludaron. Y al principio pensé que eran ángeles, pero luego me di cuenta porque llevaban ropa de lino realmente cara, finamente tejida y brillaban, y pensé que eran ángeles. Y entonces me golpeó, como el conocimiento divino instantáneo. Yo estaba como, oh, Dios mío. No, esos eran mis dos hermanos que habían muerto cuando eran bebés. Y yo era solo un bebé cuando murieron, así que nunca los había conocido. Pero fue como un conocimiento instantáneo de que estos eran mis hermanos. Y cuando sonreían, se veían exactamente como mi padre cuando era joven. Y eran tan hermosos, y había esto simplemente increíble. Hermosa reunión familiar. Fue tan maravilloso. Y yo le decía, papá estaría tan orgulloso de ti, ya sabes, porque eran tan hermosos. Y parecían tener aproximadamente la edad entre finales de los 20 y principios de los 30. Así que en realidad fueron ellos los que tuvieron que decirme que morí. Y cuando me dijeron que había muerto, pensé, está bien, puedo hacer esto. Esto está bien, porque no tenía miedo, sentí tanto amor y acepté. Y esa fue una de las grandes cosas que no pude superar. Y cuando me dijeron que había muerto, miré hacia el frente de mí y pude ver mi cabello bajando por el frente, y pude ver mi cuerpo. Y yo era una mejor versión de mí. Y podía ver mi ropa y mis pies. Podía sentir la hierba, así que tenía todos mis sentidos, pero todo estaba muy elevado, extremadamente elevado.
Podía ver como todo el camino sin girar la cabeza. Y pude ver distancias lejanas, gran detalle. Pero miré hacia el frente de mí y pude sentir la hierba en mis pies. Y este era un olor dulce a hierba recién cortada. Una vez que me lo dijeron, pensé, está bien, puedo manejar esto. Esto está bien. Y luego, así que nos movimos un poco más hacia el jardín, y había un montón de otras personas que comenzaron a reunirse a mi alrededor. Y eran como de todos los diferentes períodos de tiempo. Las mujeres estaban en estos hermosos vestidos y algunos de los hombres estaban en trajes elegantes. Y luego había otras personas que estaban vestidas como nosotros nos vestimos hoy. Así que supe que eran de diferentes períodos de tiempo. Y sabía que los conocía, pero no sabía de dónde los conocía, y todos se reunieron alrededor, y ninguno de ellos había terminado. Estaban entre finales de los 20, principios de los 30. Así que no vi a ninguna persona mayor. No vi a ninguna persona enferma. No vi a ninguna persona lastimada o llorando ni nada de eso. Todo el mundo era joven y brillante, tan hermoso, y fue increíble. Y simplemente se reunieron a mi alrededor y simplemente me amaron. Y luego llegó el momento de mi revisión de Live. Y fue entonces cuando la gran, enorme presencia amorosa pasó de a mi lado detrás de mí, y mis hermanos se pusieron a cada lado de mí, y luego todas estas otras personas se reunieron alrededor, y llegó el momento de revisar mi vida. Y lo que vi fue como una pantalla pasada de moda, y estoy viendo, como, una película en blanco y negro y yendo muy rápido, como en un carrete de película pasado de moda, así que va muy rápido. Y fue toda mi vida. Me vi a mí mismo como un niño pequeño, y fue desde el momento en que nací hasta ese momento que morí en mi patio trasero. Fue, como, en un abrir y cerrar de ojos, como el chasquido de un dedo, y se hizo. Y pensé, wow, mi vida debe ser realmente aburrida porque se acaba muy rápido. Y les pregunté a mis hermanos, ¿está bien? ¿Falta algo? ¿Qué falta? Algo está mal aquí. ¿Qué es? Y simplemente sonrieron. No me iban a decir nada. Y yo estaba como, ¿en serio? ¿Vas a hacer esto ahora? Pero nunca respondieron realmente. Pero lo que obtuve de esto fue que esta enorme y amorosa presencia era Dios. Y Dios en ese momento no tomó una forma. Era solo un espíritu, y era enorme. Y todo lo que hizo fue amarme tan completamente. Y todas esas personas que estaban a mi alrededor me amaron tan completamente y me aceptaron totalmente. Y no hubo juicio en absoluto. Y no sabía que se suponía que debía juzgarme a mí mismo. Y entonces ellos no me juzgaron, y yo no me juzgué, y no hubo juicio. Y es por eso que terminó tan rápido. Y entonces escuché una voz masculina decir, lo que pones en el universo volverá a ti. Y nunca había escuchado palabras como esa, así que no sabía lo que eso significaba realmente. Pero luego, mientras seguíamos caminando, era como si me sintiera como si estuviera enganchado a una botella gigante de hiedra de conocimiento. Había esto, como, sabiduría divina, y yo estaba siendo infundido con todo este conocimiento, y parte de eso estaba siendo mostrado lo que significaban esas palabras. Y lo que me enseñaron fue que lo que me mostraron fue esto. Yo lo llamo el efecto boomerang. Como, lanzas un boomerang y se vuelve cada vez más rápido y vuelve hacia ti. Bueno, eso es algo así como lo que sucede con nuestros pensamientos y nuestras palabras y nuestras acciones y cómo tratamos a las personas aquí. Y lo que hacemos sale al universo, gira, gana impulso, y luego regresa como un boomerang y te golpeará en la cabeza. No sabes cuándo vendrá o cómo vendrá, pero vendrá. Y eso me hizo darme cuenta de que era mejor ser una buena chica, mantener la boca cerrada, ser amable y amorosa y compasiva y amable y ese tipo de cosas, porque eso es lo que quiero volver a mí. No quiero esas otras cosas. Así que seguimos caminando, y yo estaba adquiriendo más conocimiento mientras caminábamos por el jardín. Y yo, ya sabes, como, ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios? ¿Cómo se armó el universo? Y yo estaba simplemente diciéndole a Dios, Dios, eres tan increíble. Esto es tan increíble, eres genial. Y le dije, eres tan simple, y como seres humanos te hace tan complicado, y no eres complicado en absoluto.
Y me sorprendió. Yo estaba como, oh, Dios mío. Porque lo era, quiero decir, no es lo que todo el mundo hace que sea. Y mientras eso sucedía, estaba mirando a mi alrededor y escuché esta música. Y había música que era lo que yo llamo gran música. Música enorme, grande, muchos instrumentos, muchas, como orquestas juntas, tambores y pianos e instrumentos de cuerda y ese tipo de cosas. Y noté que todo tenía un sonido vibratorio. Los árboles tenían un sonido. Las rocas tenían un sonido, el agua tenía un sonido. La hierba tenía un sonido. Y cuando tomas todos esos sonidos individuales y los juntas, tienes el coro y la orquesta más magníficos que jamás hayas escuchado en tu vida, y todo es cantar alabanzas a Dios. Todo esto estaba sucediendo, y estoy seguro de que solo estuve allí por un par de minutos, pero parecía que estuve allí durante semanas y semanas y semanas porque no había tiempo. No había absolutamente ningún tiempo. Después de escuchar la música, comencé a ver, como, esto lo que llamé la ciudad gloriosa. Y estaba un poco lejos en la distancia, y había un muro, dorado, era un muro brillante que rodea la ciudad. Y en el centro de la ciudad hay un edificio redondo. Quiero decir, había muchos edificios, pero había un gran edificio redondo en el centro, y tenía una cúpula dorada. Y luego vi algunos edificios en las afueras de la ciudad. Vi un lugar donde los bebés y los niños van y son amados y cuidados y, ya sabes, están corriendo y jugando y pasándolo de maravilla. Y todos eran diferentes, como edades y etapas. Y entonces, cuando los bebés y los niños escriben, hay un lugar al que van que son amados y cuidados por sus hijos. Seres queridos pasados, ángeles, lo que sea. Vi otro edificio que ahora tenía todos estos edificios están hechos de, como, mármol de alabastro. Son simplemente hermosos. Y la arquitectura es como si hubiera columnas y arcos y detalles intrincados tallados en el mármol. Y allí vi lo que llamo la sala del conocimiento, pero no sé si así se llama, pero era como una biblioteca y tenía un vasillón de libros, libros de arriba a abajo. Desde el techo hasta el suelo. Y se trataba de todos los temas sobre los que podrías querer saber algo. Puedes ir allí y obtener uno de esos libros y obtienes este conocimiento. Y vi otro edificio que tenía estas hermosas piscinas curativas, como piscinas en la parte posterior detrás de él. Es como, Dios mío, simplemente absolutamente hermoso. El agua era como agua viva. Estaba como vivo. Y era como un hospital espiritual para personas que han muerto como una muerte traumática o un suicidio. Hay mentores y maestros y ángeles y personas que están allí para ayudar a llevar a estas personas suavemente a la conciencia de lo que les sucedió. Todo en el cielo es muy suave y es muy hermoso. Así que son amados en la integridad y amados en la comprensión de lo que sucedió. Y luego estaba esta habitación que vi que era absolutamente magnífica. Era una sala de fiestas y tenía una lámpara de araña grande y enorme y tenía a un tipo en la esquina tocando este piano gigante, hermoso y hermoso. Y había gente bailando, riendo y hablando. Y había una alfombra de rubor rosa en el piso y estas costosas pinturas en las paredes. Y en el lado opuesto de donde estaba el piano, había una mesa que tenía esta costosa ropa blanca en las mesas. Y luego había bandejas de plata y luego había flores, enormes arreglos florales y candelabros y era simplemente magnífico. Pero había frutas y verduras y carnes y pasteles y panes y todo tipo de alimentos que puedas desear en estas bandejas de plata. Y las mujeres estaban en estos hermosos vestidos de rosa y púrpura y azul y amarillo y rojo y las flores en la mesa coincidían con sus vestidos. Y luego había hombres con smoking, trajes elegantes, y había un mayordomo y caminaba y sostenía una bandeja de plata en la mano así, y pasaba copas de champán. Y eso es todo lo que vi de eso. No sé qué era la fiesta, qué estaban haciendo, pero era tan real y parecía tan magnífica, festiva y alegre. Así que vi que estamos en medio del jardín en este momento y estoy como en estado de shock por todo eso. Era tan hermoso. Y hay una arboleda en la esquina y al lado de la muralla o de la ciudad allí. Y la gente me ha preguntado qué eran los árboles, y no tengo idea de lo que eran, pero Jesús sale de la arboleda, y se acerca a mí, y cuando lo hace, mis hermanos desaparecen. Y no sé a dónde fueron, pero lo que me dijo fue, te amo, estoy contigo y no tengas miedo.
Y esa fue mi primera pista de que me iban a enviar de vuelta. Pero no lo entendí, se me pasó por la cabeza porque solo lo estaba mirando. No me di cuenta de que lo que estaba diciendo te estaba enviando de regreso. Era sólido, no era solo una imagen. Tenía mucho tiempo. Cabello de color oscuro. Tenía una tez verde oliva oscura, parecía brillante, como si todos los demás brillaran. Así que parecía que tenía un bronceado, tal vez encima de la piel más oscura. Tenía hermosos ojos marrones. Era impresionante, simplemente impresionante. Ahora, lo he visto varias veces porque me ha visitado varias veces físicamente, no en sueños o visiones. Y esta fue la única vez que lo vi con una túnica. Y ciertamente no se parecía al Jesús rubio y de ojos azules en el que todos piensan, pero era absolutamente impresionante. Me lleva a esta cañada boscosa, y había luz que entraba por las ramas, y había un tronco allí tendido. Y un arroyo. Y me senté en el tronco, y cuando me senté en el tronco, Jesús se alejó, y había un hombre sentado en el otro extremo del tronco. Y yo sabía que ese hombre era Dios. Así que esa presencia enorme, amorosa y sin forma que Dios era al principio ahora había tomado una forma. Y sabía que esa forma no era, quiero decir, era la cara que Él eligió para que yo la viera. Y era solo que Él también era hermoso. Era una versión más antigua de Jesús, pero tal vez no una extensión. Jesús era una extensión más joven de no sé cómo decirlo, lo siento. Pero de todos modos, se veía totalmente diferente. Tenía el pelo corto, negro, rizado, ojos azules. Su piel no era tan oscura, por lo que se veía diferente. Así que estamos sentados en el tronco, y él se vuelve hacia mí y me dice, ¿qué harías si solo fuéramos tú y yo? Y yo dije, ¿qué? No entendí la pregunta. Y él dijo, ¿qué harías si solo fuéramos tú y yo? Y todavía no entendía la pregunta. Y entonces él solo me sonrió, y dijo, ven conmigo. Así que nos levantamos y vamos y nos adentramos más en la cañada boscosa. Y había un claro. Y en el claro, mientras agita su mano y abre el cielo, y puedo ver la inmensidad del universo. Podía ver los planetas giratorios y las estrellas brillantes y estos gases de colores del arco iris, pero no había edificios ni árboles ni gente ni coches ni nada. Era todo eso y nada. Y miré a Dios y dije, si todo eso fuera y solo tú y yo, ¿estarías harto de mí después de los primeros 10 minutos con todas mis preguntas y charlas y ya no te gustaría? Así que no. Y cuando le dije eso, echó la cabeza hacia atrás y se rió. Y cuando se reía, me hacía reír porque su risa es muy contagiosa y sus ojos brillaban. Fue una situación linda y divertida. Y me sentí realmente, oh, Dios mío. ¿Acabas de decir eso? Entonces fuimos y nos sentamos de nuevo en el tronco y él me preguntó de nuevo y dijo, ¿qué harías si solo fuéramos tú y yo? Ni mamá ni papá, ni marido, ni hijos, ni amigos, ni nadie. Solo tú y yo. Y simplemente lo miré y pensé que realmente no sabía qué decir incluso entonces. Y entonces estoy mirando este árbol y de alguna manera desvía mi atención de la pregunta. Y de repente estoy empezando a pensar en estos pensamientos. Y no sé de dónde vinieron, si fueron Dios quien los puso en mi cabeza. Pero dije, de la nada y no tengo idea de por qué. Dije Dios, tu 100º nombre en el Corán es que Dios está en todas partes. Dios no está en ninguna parte y Dios está en mí. Y él dijo, sí, eso es correcto. Y nunca leí el Corán. Nunca he visto el Corán. No sé nada al respecto. Así que estaba un poco sorprendido conmigo mismo y se me ocurría algo así y que era correcto. Y luego dije mientras miraba el árbol y veo el detalle de la corteza y las raíces debajo del suelo sacando los nutrientes del suelo y los nutrientes suben a las hojas y las hojas limpian el aire y respiramos el aire. Y así todo está conectado a todo y cada parte es muy importante para todo lo demás. Y estoy seguro de que Dios también lo puso en mi cabeza, porque yo no era alguien que pensara de esa manera. Así que miré a Dios y dije, Dios, tú hiciste este árbol. Estás en este árbol, así que cuando veo este árbol, te veo a ti. Y él dijo, sí, eso es correcto. Y luego empecé a pensar en mis padres y dije lo mismo Dios, tú hiciste a mis padres. Estás en mis padres, así que cuando veo a mis padres, te veo a ti. Y dijiste, sí, es cierto.
Bueno, dije lo mismo de mis hijos. Y luego me puse un poco triste porque ha habido personas en mi vida que dijeron cosas realmente horribles que me han herido profundamente. Y empecé a pensar en eso personalmente. Bueno, esas personas. Y le dije a Dios, Dios, hay personas en este mundo que lastimaron a otras personas a propósito, y no lastimaron a las personas, pero aún así tú hiciste a estas personas. Estás en estas personas, así que cuando veo a estas personas, te veo a ti. Y él dijo, sí, eso es correcto. Él dijo, ahora tengo una pregunta para ti. Y yo estaba como, oh, mi Señor. Pensé, no me va a ir bien. Pero él dijo, cuando te miras en el espejo, ¿qué ves? Y al principio no sabía qué decir, porque mi primera respuesta no habría sido nada. Porque toda mi vida me han dicho, estás gordo, eres feo, eres estúpido. Eres esto, eres aquello, lo que sea. Así que no sabía qué decir. Quiero decir, eso no es algo que le digas a Dios. Y entonces dije, bueno, me hiciste. Estás en mí, así que cuando me miro en el espejo, te veo. Y él dijo, sí, eso es correcto. Y estaba tan feliz, sus ojos brillaban y sonreía con una hermosa sonrisa. Y me sentí como una niña pequeña que acaba de pasar la prueba. Estaba feliz de que él fuera feliz. Pero lo que básicamente me estaba diciendo era que no cometo errores. No hago basura, y no eres todas las cosas que esas personas en este mundo te están diciendo que eres. No eres lo que el mundo te hace ser. Eres lo que te hago ser, y te amo. Y eso es lo que me estaba diciendo. Eso fue enorme para mí. Nos enfrentamos a la basura del mundo, y creemos lo que el mundo enseña, y no escuchamos lo que está diciendo. Luego, después de que eso sucedió, hubo 2 ángeles que vinieron y me atraparon. Y me llevaron a este lago. Y era tan hermoso, pero era como mirar en el vidrio. Estaba tan tranquilo, así que me inclino y miro hacia el agua, y puedo ver la tierra abajo. Y lo que estoy viendo, fue como si estuviera aquí arriba en mi cara. Y pude ver todas estas cosas sucediendo. Así que esto fue como en 2005. Y, entonces, lo que estaba viendo son cosas que están sucediendo ahora. Así que vi eventos futuros y el colapso del dinero, las cosas terroristas. Vi muchas cosas. Pero lo que los ángeles dijeron, no sabía qué hacer con él cuando lo vi todo. Y los ángeles estaban diciendo que estas cosas no tienen que suceder. Depende de usted. Todo tu egoísmo humano colectivo es lo que está causando que estas cosas sucedan. Y puedes cambiar esto. Estas cosas no tienen que suceder, pero han sucedido. Al menos lo que he visto hasta ahora ha sucedido. Así que están diciendo que hay tiempo para cambiar, pero tenemos que hacer ese cambio. Y luego me enviaron de vuelta a mi cuerpo. Y si tenía una discusión, una conversación sobre si volver o no, probablemente no era buena. Y es por eso que no puedo recordar. Pero tengo un bloqueo de rama derecha en mi corazón por el trastorno de rayos y convulsiones. Pero esa es mi segunda experiencia cercana a la muerte.